Hola amigos de Facebook y obviamente también amigos de YouTube. Estamos aquí otra vez de nuevo como todos los miércoles aquí en Raíces de Tultitlán con nuestro amigo y pues ya vecino de muchos años, Luis Córdoba, es arqueólogo. Pues obviamente los invitamos a que nos busquen en YouTube como David Chapa y en Facebook igual. Todos los miércoles nuestro programa es Raíces de Tultitlán. Hoy vamos a hablar de las familias antiguas de los pueblos de Tultitlán. Y pues definitivamente véanlo porque es un buen programa. Le paso el micrófono aquí a mi querido amigo Luis y pues seguimos. Bueno, buenas tardes, gracias una vez más. A ti por acompañarnos. Ahora vamos a hablar de un tema relacionado y en parte derivado de la ocasión anterior. En el último programa hablamos sobre los documentos históricos de Tultitlán, de los archivos que nos ayudan a comprender la historia de nuestro municipio y de los pueblos que lo conforman. Y vimos cómo de esos documentos se puede obtener mucha información de diferentes aspectos de la historia de Tultitlán. Temas como la ganadería, la población, las tierras, el cabildo, los bandos municipales. Se puede conocer muchos temas de la historia de Tultitlán. Y uno que es especialmente interesante es que en el archivo municipal se encuentran varios censos de población del siglo XIX y ahí vienen registrados los nombres de todos los vecinos de cada año. Por ejemplo, el que estamos viendo ahorita, primero que nada, ¿tú lo recaudaste toda esta información? Sí, este es un ejemplo de lo que se puede obtener de la información de los diferentes archivos. En este caso es un diagrama genealógico de José María Salazar, el primer alcalde de Tultitlán en 1820. Tenemos, por ejemplo, que él fue originario de la hacienda de Portales. Se casó en la parroquia de Tultitlán y ahí están registrados sus hijos también. En su acta de matrimonio se pueden encontrar los nombres de sus padres. Entonces, ahí se puede ver cómo, por un lado, en los archivos, en los documentos del archivo municipal, se encuentra su actuación como alcalde en 1820 a 25. Y en el archivo parroquial se encuentran las actas de su matrimonio y los bautizos de sus hijos. Entonces, se pueden combinar los datos de uno y otro archivo para obtener la investigación. Para tener toda esta información que tú tienes. ¿Tú lo hiciste en qué año? Bueno, como se puede ver en el diagrama, tiene añadidos a mano, porque la investigación genealógica pues se puede llevar mucho tiempo. Uno elabora el diagrama inicial en una computadora, se imprime, pero conforme se revisan más y más documentos va saliendo más cosas, sí, claro, más información, entonces la vamos añadiendo. Ya en un paso posterior es volver a hacer en limpio otra vez el diagrama más completo. ¿Tienes otro por ahí que me enseñaste hace ratito? Sí, este es otro ejemplo de lo que se puede obtener de los archivos. En este caso se trata de la genealogía de Marcos Gregorio. Fue un indígena originario del barrio de Belém, que nació a mediados del siglo XVIII, por 1760 aproximadamente. Igual en el archivo parroquial se encuentra sus actas de bautizo, matrimonio y defunción, pero además las de sus padres, abuelos y bisabuelos, de forma que llegamos hasta cerca del año 1680. Y hacia adelante se encuentran también las actas de bautizo de sus hijos, nietos, bisnietos, hasta llegar al siglo XX, la primera mitad, por el año 1940 aproximadamente. ¿Esta persona nace aquí? Sí, era originario del barrio de Belém. Y conforme van pasando las generaciones, en este árbol tenemos aproximadamente 10 generaciones, ya sus descendientes vivieron, además de Belém, en los barrios de Los Reyes y San Juan. ¿Ahorita en la actualidad tenemos a alguien aquí viviendo de esta persona?
Seguramente sí, los descendientes son muchos, es cuestión de investigar y seguramente hay muchos descendientes. Está padre. Y bueno, como decíamos, combinando los datos de un archivo y otro se puede encontrar información de muchas de las familias de Tultitlán. Y además se pueden ir conformando las biografías incluso. En el archivo parroquial se encuentran, como decimos, las actas de bautizo, matrimonio y defunción principalmente. Y en el archivo municipal, por ejemplo, en la sección de educación se puede encontrar cuando determinada persona era estudiante en la escuela de alguno de los pueblos. Aparecen las listas de alumnos, sus edades, las materias que cursaban, los nombres de los maestros, quiénes fueron sus compañeros, todo esto pues relativo a la etapa de la infancia. No. Ya cuando tienen más edad, hay vecinos que llegaron a ocupar cargos en el ayuntamiento, por ejemplo, síndicos, regidores, presidentes municipales, o en los pueblos, los que ocuparon el cargo de auxiliar de policía, o delegados, el equivalente de los actuales consejos de participación. También hay esos datos y tenemos las listas de los delegados durante el siglo XIX de los diferentes pueblos, de San Mateo, Santa María, Chilpan, Tepalcapa, de la cabecera, San Pablo de las Salinas. También, por ejemplo, en la sección de tierras se pueden llegar a encontrar algunos datos sobre las propiedades que tenían las personas. En los censos de población vienen registrados todos los vecinos en determinado año, el nombre del padre de familia, su edad, su oficio, la madre, los hijos con sus edades de cada uno de ellos. Entonces ahí se puede ir conociendo todos esos datos. También, por ejemplo, en otras series, como la de ganado, por decir. Mi abuelito era ganadero, bueno, no era ganadero, sino más bien él compraba y vendía ganado. Creo que por ahí, por mi bisabuelo, era el que hacía eso también. ¿Aquí había ganado? Sí, los mayores productores de ganado eran las haciendas. Y ranchos. Pero en pequeño mucha gente tenía vacas, borregos, chivos, y había determinados vecinos que tenían las carnicerías. Entonces, en los documentos del Archivo Histórico Municipal está, por ejemplo, el pago de impuesto de degüello, que se llamaba, que era lo que se pagaba por sacrificio de animales para venta en las carnicerías. ¿Pero cada quien podía hacerlo en su casa o cómo? Sí, normalmente lo hacían los que tenían las carnicerías, que eran unas cuantas, y ahí está el registro del pago de ese impuesto. Qué chistoso. Sí, entonces ahí se ve también las actividades a las que se dedicaban. Por ejemplo, como decíamos, en los censos de población aparecen registrados los jefes de familia con su oficio, y ahí nos damos cuenta de a qué se dedicaba la gente. Por ejemplo, en San Pablo de las Salinas, ese nombre es pues porque mucha gente se dedicaba a extraer la sal del lago de Xaltocan, que era salitroso. En alguna época, a mediados del siglo XIX, 60 vecinos de San Pablo eran salineros. En otros censos aparecen algunos registrados como pescadores. Por ejemplo, aparecen alfareros en el barrio de Santiaguito. ¿Qué es un alfarero, perdón? Los que trabajaban el barro para hacer ollas, tinajas, todo esto, ¿no? En Tepalcapa también había alfareros. Que también era Tultitlán, ahora ya es Cuautitlán Izcalli. Sí, hay mucha información de Tepalcapa por esa razón, ¿no? Claro. Estuvo ligado durante 600 años a Tultitlán, entonces por eso hay información de Tepalcapa en el archivo. Y ya en específico sobre las familias, al revisar los censos o las actas de los archivos, se van viendo los apellidos más antiguos. Por ejemplo, en San Pablo de las Salinas, en documentos del Archivo General de la Nación. Ok, seguimos con la segunda parte.
Está interesante, véanlo por favor en el canal de YouTube David Chapa y también en Facebook igual como David Chapa o Pulso Juvenil. Seguimos con la segunda parte que está bastante interesante. Aquí seguimos. Bueno, como decíamos, al revisar los diferentes documentos y censos de población, se pueden ver muchos apellidos de familias en los diferentes pueblos que son muy antiguos. Decíamos, por ejemplo, de los más antiguos que se encuentran en documentos del Archivo General de la Nación, están los Luna y los García de San Pablo de las Salinas, que ya desde el siglo XVIII, por el año 1715, aparecen registrados ahí en San Pablo. ¿Por qué eran tan morenitos? Que la vez pasada habíamos platicado de que había una cultura ahí, pero no recuerdo cuál era. Sí, esa parte de San Pablo de las Salinas fue un pueblo muy aislado. De hecho, cuando había épocas de lluvia muy fuertes, quedaba como isla, y hay gente que ha oído esa tradición de sus padres o abuelos, que hace muchos años en ocasiones quedaba casi rodeado de agua. Era una isla y en alguna época perteneció al territorio otomí. Entonces es posible que haya mucha ascendencia genética otomí en San Pablo. Pero también decíamos que San Pablo estaba formado por dos barrios, el barrio de San Pedro en la mitad norte y el barrio de San Pablo en la mitad sur. La actual calle Hidalgo, que parte de la iglesia y la plaza hacia el poniente, era el límite. Entonces la mitad norte era San Pedro y la mitad sur San Pablo. En la mitad norte juntaron a toda la gente de esos islotes de salineros, y en la mitad sur llevaron gente que fue originaria del pueblo de San Jerónimo Tamazolac, que se encontraba en donde ahora son las colonias Las Torres y Ampliación Las Torres. De este lado. Sí, en la zona sur del municipio. Entonces ahí genéticamente puede ser que tenga dos orígenes étnicos distintos San Pablo, más marcados que en otras de las poblaciones. Claro. Pero bueno, también a eso se le añade que durante la época colonial empezaron a llegar españoles. En Tultitlán no fue tan marcado como en otros lugares, porque eran poblaciones pequeñas. El mestizaje aquí tardó mucho más tiempo. Por ejemplo, en Cuautitlán, que fue cabecera mucho antes, ya con todas las instituciones españolas, había alcalde mayor, había escribano, que era el equivalente de los notarios actuales, había un centro de evangelización muy importante en la parroquia de San Buenaventura, y como ahí era el paso del camino que iba a las minas de Zacatecas, había varios mesones en los que la gente se hospedaba, eran como hoteles de aquel tiempo. Salían de la Ciudad de México, en una jornada llegaban las carretas a Cuautitlán, ahí se hospedaban, cambiaban caballos, descansaba la gente y al día siguiente seguían. Sí. Entonces había mucho movimiento de españoles en Cuautitlán, por eso ahí el mestizaje fue mucho más rápido. Pero en Tultitlán la población indígena no se mezcló tanto y perduró más durante siglos. Se puede ver en los documentos como hasta principios del siglo XX. Se puede ver con los de allá de San Pablo de las Salinas, tan remorenitos. Bueno, y sí se ve como hasta inicio del siglo XX mucha gente no tenía apellido. No sabía. Esto se debe a que sus ascendientes eran principalmente indígenas. Pero no solo en San Pablo, también en otros de los pueblos, en Chilpan, en San Mateo, en Santa María, e incluso en la cabecera. Fue ya con las leyes de reforma que se empiezan a establecer los apellidos con más frecuencia, porque a los jueces de registro civil les costaba trabajo llevar un registro más preciso si no tenían apellido de la gente, solamente llevaban dos nombres. Al inicio de la evangelización, por el año 1530-40, pues la población indígena tenía sus nombres náhuatl.
Cuando se establece la iglesia y empiezan a bautizar, empiezan a ponerles nombres católicos. Entonces eran combinados. Por ejemplo, Juan Tlacuilócat, María Xoco, y así, un nombre indígena y uno español de un santo. Así transcurrió la época colonial y ya en el siglo XIX casi ya se perdieron los nombres indígenas, pero empezaron a usarse con más frecuencia los apellidos. Pero como decimos, en muchos casos, hasta el inicio del siglo XX mucha gente no tenía apellido todavía. Solo 2 nombres, Pedro Nicolás, Juana María, Francisco Antonio, por decirlo. No había forma de identificarlos bien. Era más complicado. Claro. Entonces por eso es que en un momento dado se obligó a la gente a que escogiera un apellido, pero es para facilitar el registro. Pero esa disposición se entendió diferente en los distintos pueblos. Por decir, en algunos lugares simplemente iba un jefe de familia a registrar a su hijo y le decían, pues póngale un apellido para que sea más fácil el registro. ¿Cuál quiere? Pues decidían en el momento, póngale García o López o Hernández, ¿no? Pero en otros lugares los jueces vendían los apellidos. Entonces obligaban, tiene que llevar apellido. Y bueno, ese trámite, ¿cómo se hace o qué? Pues aquí tenemos una tarifa, ¿no? Y cobraban. Entonces le decían, por decir, tenemos de 50 centavos, como Pérez, López, García o González, o de $1, de la Espada, Hernández, de Lara, por decir, ¿no? Entonces, pues sí, ha de haber habido jueces que hicieron su negocio también con todo eso, ¿no? O sea que también por eso a veces se pierde el árbol, ¿no? El árbol genealógico, la descendencia o los apellidos, o de ahí empieza, o por eso no hay ningún registro. Bueno, de hecho en México, eso lo mencionan los historiadores, que gracias a la burocracia española es que hay muchos documentos y se puede investigar la historia. Porque a veces eran tan engorrosos los trámites que se tardaban los asuntos mucho tiempo y producían muchos documentos. Por eso es que se puede investigar la historia. Eso facilita que hay muchos documentos. Pero más bien la transmisión de apellidos es una cuestión cultural. Por ejemplo, en México, como traemos esa cultura de España, aquí se transmite en primer lugar el apellido del papá. Y es por esa línea que se mantienen los apellidos. Pero en otras culturas, por ejemplo en Estados Unidos o entre los judíos, se transmite el apellido de la mamá. Y hasta incluso en ocasiones hay un chiste que hacen que dicen que se tiene la seguridad quién es la mamá, pero del papá no. Entonces, un poco por ese aspecto, sea chiste o no, transmiten el apellido materno. Okay. Es diferente, bueno, por ejemplo, de Estados Unidos, eso viene de, ellos vienen de Inglaterra, ¿no? Bueno, no, de... ¿Quién nos conquistó? Sí, de Inglaterra. Ellos no tienen ese mismo asunto de poner los apellidos maternos. Sí, yo creo que también se usa así, ¿no? Sí, aunque hay ocasiones que lo dejan a la libertad de los padres de cómo ponerlo, ¿no? También, por ejemplo, otra cosa muy de México es que aquí se usan forzosamente los 2 apellidos y hay países en los que no, solamente exigen uno. No, pues está bien. También, bueno, volviendo a lo de las familias antiguas, por ejemplo, tenemos los Montes de Oca en Chilpan. Ah, sí los conozco. Que aparecen ya en los documentos de la parroquia desde el año 1730 aproximadamente. Algunos de ellos ocuparon diferentes cargos de regidores, secretarios del ayuntamiento, delegados de Chilpan. Y también algo curioso, por ejemplo, hay apellidos que aparecen en los distintos pueblos.